Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy seguimos con nuevas tácticas para este 2024 y para ello volvemos con una nueva edición de una serie que hace mucho tiempo que no subía y que en su tiempo denominé como una táctica para varias alineaciones. Será el quinto video de este estilo en el canal y en esta oportunidad les traigo unas avanzadas para golear a rivales débiles con 6 diferentes alineaciones ofensivas, las cuales son la 4-3-3A, la 4-3-3B, la 4-4-2B, la 4-4-2A, la 3-4-3A y la 3-4-3B. Así que espero que este video les sirva de muchísima ayuda para terminar con esos problemas de efectividad y puedan golear a esos rivales débiles o CPU con mayor facilidad. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden dar like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ello solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, antes de hablar de las 6 alineaciones y de cosas a tener en cuenta para la táctica, para quienes no recuerden en qué consisten este tipo de videos, básicamente esta sección se trata de traerles unas avanzadas que rindan para varias alineaciones con la idea de que puedan sumar plus de posiciones específicas siempre que puedan sin tener que cambiar mucho el estilo de juego. Así con las avanzadas que mostraré a continuación podremos jugar de la misma manera, en este caso una 4-3-3A o B, que una 4-4-2A o B e inclusive una 3-4-3A o B. Estas 6 alineaciones comparten en algunos casos varias posiciones específicas entre sí, algo que permitirá rotar fácilmente de una alineación a otra para darle descanso a algunos jugadores. Pero lo importante de estas 6 alineaciones es que son lo suficientemente ofensivas para cumplir con el rol que busca la táctica, que es golear, ¿sí? Aprovechar la ventaja de equipo que tenemos y traducirlo en goles y así ampliar nuestra diferencia de gol en la tabla de ser así necesario. Y si bien las 6 alineaciones tienen sus diferencias, para este caso específico el contar con ciertas variaciones entre ellas no afecta, ya que su estilo ofensivo nos permitirá mantener el estilo de juego y rotar de alineación únicamente por cansancio, de tal manera que siempre tengamos un equipo descansado y óptimo para dar lo mejor, y en este caso mejorar la efectividad en nuestros partidos. Como dije al inicio, la idea siempre es completar un 11 con posiciones específicas y que esté descansado ese 11 inicial, además de la posibilidad de contar como siempre con 6 jugadores de la misma nacionalidad si es que tienen la intención de sumar otro plus extra para todos los partidos. Bien explicado todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en estas 6 alineaciones. En primer lugar, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de juego por las bandas. En mi opinión, es el estilo con el que más fácil se puede golear a rivales débiles. En la agresividad, lo que siempre aconsejo en todos los videos, es decir, usar brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. Teniendo en cuenta la finalidad del video, que es golear a rivales débiles, no hace falta arriesgar, así que evitemos cualquier posibilidad de una roja en los partidos. Bien, en las tácticas en línea lo más aconsejable es dejar a todos los jugadores en su posición. Después de tantas pruebas es con lo que más fácil se puede golear a este tipo de rivales débiles. Personalmente creo que adelantar líneas no resulta tan beneficioso ni otorga una gran diferencia. Bien, en cuanto a las avanzadas, estas 6 alineaciones se podrán utilizar con una presión alta de 89, con un estilo lógicamente ofensivo en 78 y con una velocidad alta también, que será de pases rápidos en 71. Esta combinación es sin dudas la que más goleadas me está dando ante rivales débiles o CPU, e incluso ya verán luego que también puede ser una gran opción para duelos parejos ante otras alineaciones ofensivas. Y por último, para ir cerrando la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se usará un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? En primer lugar, que es una táctica que estuve usándola una y otra vez durante todo el mes de enero, ya sea en ligas normales o torneos y ante rivales débiles, CPU e incluso ante rivales parejos en la final de la Copa Especial que sacó el juego entre Napoli e Inter de Milán.
Básicamente busqué avanzadas que más o menos ya venía usando a nivel competitivo, sobre todo en Nostalgia, y que me vinieron anteriormente, y a partir de esa base buscar los retoques necesarios para buscar mayor efectividad, ya que en tiros o remates estaban bastante similar. Así que el objetivo de esta táctica es ser más efectiva y reflejar la superioridad en goles. Entonces, pasando de una alineación a otra, se lograron más de 50 victorias. Como siempre, algunas alineaciones han sido más utilizadas que otras, pero lo importante es que la táctica ha rendido muy bien en todas las alineaciones y sobre todo que tiene un promedio de 4 goles por partido, siendo lo máximo logrado un 9-0 y algún que otro 7-0. Obviamente las 4-3-3 casi siempre han sido la mejor opción para anotar más goles, pero igualmente con todas han marcado al menos 4 goles ante rivales débiles. La base es contar con un equipo descansado para aprovecharlo al máximo. El estilo, la velocidad y la presión de esta táctica aplica perfectamente para las 6 alineaciones, ya que no varían mucho su forma de jugar para este caso específico, ¿sí? El objetivo es golear a rivales débiles o aprovechar nuestra superioridad en equipo. La táctica busca mejorar la efectividad en estos casos, que es algo que me venían comentando bastante en algunos videos. Y además, como ya he dicho en videos anteriores, la idea además de darles una táctica efectiva con 6 alineaciones es no comerse la cabeza a la hora de cambiar de una alineación a otra y sientan que deban mover algo necesariamente para que rinda mejor la alineación. El objetivo es golear y esta táctica va muy bien con las 6 alineaciones. Así que en líneas generales considero que esta táctica para estas 6 alineaciones es una gran opción para todos ustedes en el inicio de este 2024, en especial para todos aquellos que quieran golear a rivales débiles, CPU o incluso ante rivales parejos como ya han visto. Estoy seguro de que esta táctica les dará grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video y la táctica, déjenle un buen like para apoyar al canal y suscríbanse si les ha servido. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este tipo de videos, díganme en los comentarios de qué otras alineaciones les gustaría un video de este estilo, y lo más comentado como siempre será el siguiente video. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.